Bienvenidos al debate en Razón de Estado. En esta ocasión conversaremos con dos economistas acerca de los impactos económicos de la crisis ocasionada por la COVID-19. Así que presento sin más preámbulos a Paul Boteo, él es economista y también director ejecutivo de la Fundación Libertad y Desarrollo, y Daniel Fernández, también economista y director de UFM Market Trends. Bienvenidos ambos a Razón de Estado. La primera pregunta quisiera hacérsela a los dos por una sencilla razón. O sea, todos tenemos idea de que la crisis sanitaria de la COVID pues ya se va a transformar en una crisis económica, ¿no? Eso ya está bastante claro, pero tal vez lo que no está tan claro y lo que la gente no logra dimensionar es el tamaño de la crisis. Entonces, planteo la pregunta a los dos, quizás comenzaría con Paul. Hay algunos datos que se han ofrecido hasta hoy, pero seguramente ustedes complementarán con otros. El CACIF publicaba un estudio y decían que solo entre el 15 de marzo y el 7 de julio se han perdido 103,000 empleos y ventas por 16,000 millones de quetzales. Paul, ¿de qué tamaño estamos hablando para que la gente logre dimensionar cuál es el impacto de la crisis sanitaria y de las medidas que tenemos también en vigencia? Bueno, parte de las falencias en el caso de Guatemala es que no tenemos encuestas que se puedan hacer mes con mes como se hacen en Estados Unidos, y ahí digamos que tienen más afinados los datos. Los datos que ha publicado el Mineco hasta el momento son de 150,000 personas suspendidas en este momento aproximadamente, y el dato que lanzó el Vanguard hace algunas semanas fue que en el ICS se habían perdido 60,000 puestos de trabajo, 60,000 cotizantes. Si uno suma esas dos cifras, nos dan más o menos 210,000 personas afectadas hasta el momento. Eso es lo que es público hasta el momento. Entonces, esto es una crisis realmente sin precedentes en las últimas décadas en Guatemala, y yo agregaría acá dos elementos de comparación. La caída que hubo en el índice mensual de actividad económica en los meses de marzo, abril y mayo, que es hasta donde tenemos el registro todavía, nos indican que estamos en un nivel de actividad económica de hace 4 años, es decir, lo que avanzamos en crecimiento económico del 2006 hacia principios de este año básicamente se perdieron en cuestión de 3 meses, dado estas políticas de cierre parcial de la economía que se han dado. Y luego, cuando uno compara con los datos que son públicos del Vanguard que le proveyó el ICS, lo que nosotros podemos deducir de eso es que se ha destruido en empleo el equivalente a lo que se creó en los últimos 4 años. Entonces, en 3 meses, básicamente, destruimos los avances desde 2015 a 2016 para acá. Eso lo que nos dice es que estamos en una crisis realmente muy profunda, muy fuerte. Solo para que tengamos otro punto de comparación, en el año 82 la economía de Guatemala cayó aproximadamente 3.5%. Cuando uno ve la caída del IMAE, el impacto que tenemos de datos oficiales del empleo, lo que podríamos deducir básicamente es que posiblemente vayamos a caer más de 3.5%. Eso nos colocaría en que estamos viviendo hoy en día en la mayor crisis económica de los últimos 90 años para el caso de Guatemala. De hecho, las estimaciones de The Economist nos dicen que la caída del PIB para el 2020 estaría cercano al 5.3%. Entonces, realmente estamos afectados en el caso de Guatemala. Muchos dicen, bueno, pero es que no hemos cerrado por completo la economía, vemos que hay gente que está circulando en las calles, pero lo que nos dicen los datos es que la crisis es profunda como nunca en los últimos 90 años. Bueno, Dani, creo que después de esta gris película que plantea Paul, pero realista, ¿no? ¿Compartirás en general los datos o hay algún otro que quieras comentar? Sí, en principio estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho Paul. No hay mucha duda aquí. Efectivamente, estamos desde la Segunda Guerra Mundial, que probablemente es la peor crisis que tiene Guatemala. La CEPAL es un poquito más optimista, dice que vamos a caer el crecimiento económico un 4,2%, pero es verdad que lo he ido revisando, y cada vez que lo revisa, tanto la CEPAL como el FMI, como el Banco Mundial, cada vez que revisan las cifras, nos ponen cada vez peor, pero no solo a nosotros, sino a toda Latinoamérica. Las estimaciones son que el PIB de Latinoamérica va a caer un 10% este año, vamos a tener otra década perdida, otros años 80, los vamos a tener ahora también en no solo, bueno, en Guatemala quizá no va a ser tan fuerte, como digo, un 4%, pero en Latinoamérica está siendo muy, muy fuerte. Nosotros nos estamos librando, o sea, comparativamente estamos un poquito mejor,
pero sin ninguna duda la crisis es la peor desde los años, como digo, desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo quisiera introducir, además de todos los datos que ha dado Paul, que son muy buenos, y por ejemplo el IMAE, que es el principal indicador que tenemos de actividad económica adelantado, está cayendo casi un 12%, que es una barbaridad, es otra vez algo sin parangón en la historia contemporánea de Guatemala. Quisiera introducir alguna otra medida que también nos puede dar alguna idea de cuán profunda es la crisis que estamos viviendo ahora mismo. Y es, por ejemplo, la demanda de electricidad. La demanda de electricidad, depende de la hora que compares, en comparación con el año anterior, está cayendo entre un 10 y un 12% en términos interanuales. Es decir, la demanda de electricidad es todavía un indicador mucho más adelantado, que nos da una idea de cuánto se está expandiendo o, en este caso, contrayendo la actividad económica de forma casi diaria. Tenemos datos de forma prácticamente diaria. Y lo que nos están indicando estos datos es que efectivamente la economía se está cayendo aproximadamente entre un 10 y un 12%, y probablemente más, porque una parte importante de la demanda, o la parte más importante de la demanda de energía eléctrica, es una demanda que tiene que ver con el consumo residencial y que no necesariamente cae en crisis económicas. Incluso a veces estás más en casa, y sobre todo ahora que estamos, pues por desgracia, encerrados. Entonces, desde ese punto de vista es muy probable que este 10-12% que estamos viendo sea incluso mayor o bastante mayor, porque son las empresas las que están dejando de consumir energía eléctrica, y son sobre todo pues empresas con procesos industriales y de transformación los que están dejando de consumir energía eléctrica. Entonces es muy probable que esta crisis sea incluso mayor que los datos de electricidad o del propio IMAE nos están indicando. Dicho esto, tengo que comentar que en las últimas semanas se ve un ligero pico positivo en la demanda de energía eléctrica. Si bien es verdad que la media ha sido de un 10%, como se estaba contando hace un segundo, de caída de energía eléctrica, en las últimas semanas se están recuperando un poco, o siendo menos negativo, en aproximadamente un 7,5-7% de contracción con respecto al año anterior. Entonces, bueno, es posible que estemos, o que lo peor del pico de la crisis ya haya pasado. Sin ninguna duda, lo peor de la recesión no ha pasado, por datos de empleo, como está contando ahora Paul, también son bastante o nos invitan a ser de momento muy poco optimistas. Bueno, ahora, un tema fundamental, ¿no? Estamos hablando de la crisis porque es bastante obvia, ¿no? Pero una cuestión que quisiera preguntarles también a los dos es, por supuesto, la crisis viene por una parte por las medidas de los gobiernos y otra parte también porque seguramente habrá cambios en los hábitos de consumo, pero hablemos un poco de las medidas de gobierno. ¿Qué tanto están empeorando la película, Paul? Porque lo que tenemos es un cierre que, si se quiere y se dice, ¿no?, es parcial, es cierto, no es un confinamiento absoluto, pero sí hay una parálisis del transporte público, hay un toque de queda los fines de semana, entonces hay muchos sectores que están afectados. La pregunta concreta es, Paul, ¿cuánto peor vuelve la crisis económica este tipo de medidas como las que tenemos en Guatemala concretamente? A ver, yo creo que ese es un buen punto, Edgar, porque precisamente aquí hay una discusión que es, bueno, ¿es el gobierno quien está provocando esta crisis o es simplemente las personas por sí solas hubieran de alguna forma reducido sus niveles de consumo y de inversión? Yo creo que el principal factor que explica la crisis que estamos viviendo son las medidas que toma el gobierno. ¿Y por qué lo digo? Cuando nosotros vimos que se cierra el mes de marzo, fueron 15 días de cierre y ahí lo que pudimos ver es que el resultado fue de lo más desastroso en términos de crecimiento económico. ¿A qué me refiero con eso? El PIB trimestral del primer trimestre de este año creció tan solo 0,8%. Nosotros mirábamos que las cifras de enero y de febrero eran bastante positivas. Estaba creciendo la recaudación de la SAT en doble dígito, estaban creciendo las exportaciones, es decir, veíamos que todo iba relativamente bien. Cuando vemos esta caída, o esta medida, mejor dicho, de cierre en los primeros o en las 2 últimas semanas de marzo, vemos esa caída bastante fuerte en la actividad económica. Y luego vimos lo mismo en abril. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Se cierran básicamente gran parte de la economía formal, que básicamente produce el 80% del PIB en este país, y las actividades de la economía informal no se logran cerrar porque sabemos que ahí está el 70% de la población
económicamente activa y que básicamente, pues si no trabajan ese día, pues no van a comer. Pero el impacto sobre la economía formal sí es bastante fuerte. ¿Y qué es lo que está pasando ahora? Una vez se da esa caída en la actividad económica y se da una primera ola de despidos, de suspensiones, lo que está sucediendo es que las personas en este momento muy probablemente estén restringiendo su consumo porque tienen incertidumbre de qué es lo que va a pasar en el futuro con sus empleos, por ejemplo. Pero el principal detonador son las medidas que toma el gobierno. Y luego le siguen las expectativas que las personas puedan tener por la inseguridad que puedan tener respecto de los empleos, de los salarios, de las reducciones que se dieron de los salarios. Y otro punto fundamental, Guatemala es una economía de consumo, no es una economía de inversión como lo es, por ejemplo, China u otros países del este de Asia. Al ser una economía de consumo, las personas cuando básicamente no tienen espacios en donde consumir, por los toques de queda, que básicamente estamos casi 12 horas al día en toque de queda, más o menos, poco menos de eso, y los fines de semana también, es una economía que no está consumiendo. Y eso lo podemos ver en los datos que nos ofrece la SAT. Por ejemplo, la SAT nos dice que se ha caído fuertemente en un 46%, el último dato del mes de mayo, en un 46% las importaciones de bienes de consumo duradero. ¿Y qué son estas? Son básicamente electrodomésticos, muebles, vehículos, eso se ha caído. Eso es economía de consumo. Pero más grave aún es que se han caído en un 12% las importaciones de bienes de consumo no duradero, comida, bebidas. Y eso lo que nos dice es que el impacto está siendo muy fuerte. Así que, para mí, las medidas que está tomando el gobierno son digamos, el principal causante de la crisis que estamos viviendo. Voy a hacer la misma pregunta a Dani, porque es para mí el centro de discusión, porque nos dice un poco qué se puede hacer. Es decir, Dani, tampoco es que las medidas estén siendo un gran éxito en control de la pandemia. Entonces uno se pregunta, ni controlamos los brotes y los contagios, pero no sé si compartes la visión de Paul de que probablemente lo que está agravando más la crisis son estas medidas y no tanto la crisis lógica que sí va a causar los cambios de hábito de consumo de la pandemia. Entonces te agrego nada más un apéndice a la pregunta. ¿Vale la pena seguir con estas medidas, Daniel? Pues sin ninguna duda la crisis, estoy de acuerdo con Paul, la crisis es autoinfligida y de hecho, como bien estaba comentando Paul, la economía de Guatemala estaba viviendo un momento dulce. Es decir, Guatemala tuvo una pequeña crisis interna, sobre todo una crisis del sector industrial a partir del año 2015 aproximadamente, en sintonía con el resto de Latinoamérica, a pesar de que la economía en general no caía, sobre todo por las remesas y por la cantidad enorme de remesas que recibía Guatemala. Ahora bien, sin ninguna duda, toda esta crisis es una crisis autoinfligida, es una crisis donde al sector formal estás diciendo no se puede, no vas a poder trabajar y te controlo además con mucha fuerza, y al sector informal pues o no se quiere controlar o probablemente no se puede controlar, o incluso si se le controla se va a generar un problema quizá mayor porque, pues, como bien estaba contando Paul, bueno, pues es gente que vive día a día y si le impides trabajar muy probablemente vas a tener disturbios y disturbios duros. Entonces, pues al final tenemos un cierre a medias, un cierre que funciona pero no funciona y evidentemente desde el punto de vista epidemiológico parece que ha funcionado regular. Evidentemente yo no tengo mucha idea de temas epidemiológicos, pero vamos, los datos están a la vista de todos y no parece que haya funcionado para frenar, o como mucho ha funcionado para frenar la pandemia, ni mucho menos para extinguirla. Yo quisiera centrarme en otro punto también muy importante de las medidas del gobierno, que es, bueno, sabiendo que ya tenemos que cerrar, no sabemos si es lo mejor o no es lo mejor, pero hemos cerrado, ¿qué hacemos para aliviar la carga de las empresas? Entonces se ha hecho una serie de medidas, que es la de, bueno, pues sobre todo la de darle créditos blandos mediante instituciones del gobierno, sobre todo el CHN, aunque no solo el CHN, y esos créditos blandos han servido para pagar impuestos. Por cierto, esto es una de las medidas que proponía uno de los candidatos presidenciales y es la que se ha tomado, puro y duro. De hecho, yo en su día estuve peleando esto. Y en este momento lo que hemos tenido son unos créditos que no han llegado a las empresas y unos impuestos que las empresas no pueden pagar. No pueden pagar básicamente porque tienen una crisis de liquidez brutal. No generan ingresos y tienen un pasivo laboral muy fuerte y añadiendo el pasivo laboral le tenemos que añadir el pasivo de impuestos que se debían del año anterior, que el Estado, en vez de haber dado o intentado regalar dinero o dar créditos blandos, que son una especie de regalo de dinero, lo que podía haber hecho es bajar los impuestos a todo el mundo
quitar los impuestos más duros, como pueden ser el ISO, no lo quiso hacer, y lo que quiso hacer simplemente es un esquema para incrementar el poder de ciertas élites, evidentemente, que es dar créditos blandos para que se paguen impuestos, lo cual no tiene ningún sentido en el mundo. Endeudarte para simplemente pagar unos impuestos que muy probablemente de unos ingresos y de unos beneficios que no vas a generar nunca. Entonces, no solamente es que la crisis tenga un problema quizá de origen epidemiológico y que se haya tenido que cerrar la economía, otra vez no digo que esto sea lo mejor que haya tenido que hacerse, pero sino lo que quiero decir es que ese choque muy duro viene sin ninguna duda del gobierno y podemos dudar si era necesario o no, pero lo más importante es que después de eso las medidas o alguna medida que se podía haber tomado de suavizar el pago de impuestos o incluso el pago de pasivos laborales, del bono 14, intentar fraccionarlo, nada de eso se ha hecho. Entonces a las empresas solo les dan golpes y golpes y golpes y al final, evidentemente, cuando le das demasiados golpes a una empresa, termina muriendo y es lo que estamos viendo ahora mismo. Pues la verdad que es una discusión muy interesante y creo que ambos nos plantean un panorama poco alentador, pero realista, y hay que decirlo. Es importante conocer estos datos porque deben llegar a oídos del gobierno y tomar las medidas pertinentes. Además tendremos factores externos que nos afectarán, pero lamentablemente lo que también es escaso es el tiempo. Entonces se nos ha terminado el tiempo de esta discusión, pero agradezco muchísimo tanto a Paul Boteo como a Daniel Fernández por esta interesante conversación y también a la audiencia por su atención. Esto es Razón de Estado.